Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es viernes 10 de septiembre del año 2021. Terminamos una nueva semana de labores aquí en TVO Canal 23. Bueno, terminamos, solo que estamos iniciando hoy, pero lo queremos decir que lo hacemos siempre con muchísimo entusiasmo y agradeciendo, obviamente, a aquellos que nos ven a través de las distintas plataformas que estamos en todo el país, ¿verdad? Puede vernos a través de señal abierta por Canal 23, estamos en toda la zona oriental a través de Canal 23 y a nivel nacional estamos en línea de Tigo, Canal 23 y en línea de Claro, Canal 24. Y luego en todas las plataformas, en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube y en las redes de este servidor, que agradezco muchísimo que no, debo decirlo, no soy muy dado a esto, ¿no? Lo hago evidentemente para estar, como bien dicen, al tanto, pero agradezco muchísimo a aquellos que cada día más se suman a mi Twitter. El Twitter es @MedardoAlfaro. Si gusta seguirme va a ser un altísimo honor. Y en Facebook, Medardo Antonio Alfaro. Y ahí están apareciendo precisamente todas las plataformas también de TVO Canal 23. Hoy vamos a conversar, como siempre, con un amigo de la casa, el doctor Arturo Méndez Azahar, a quien ya le damos la bienvenida. Doctor, buenos días. Es un gusto tenerle. Buenos días, Medardo. Buenos días, TVO. Buenos días, televidente en general. Aquí estamos a la orden. ¿Qué tal? Siempre va a creer que se me olvida por maldad, pero no, o por desdén. No. Es Jujutla, ¿dónde es? Tejutla, Chalatenango. Tejutla, Chalatenango. Y cuando esté en Tejutla, Chalatenango, ¿nos ve por Twitter, por Facebook o por cable? Tenemos ¿o sí, línea satelital? No. Sí, tenemos línea satelital, pero allá más que todo Facebook y YouTube, cuando pues YouTube lo revisamos posteriormente. Sí, bueno, me estaba contando Will, pues que ya vamos a estar en satélite también, satelital en Facebook, perdón, satelital en Claro, sí. y en allá Tejutla, la única que cubre, y perdón, el comercial, pues, es Claro, ¿no? Porque hasta Chalatenango, Tejutla, estamos a 30 kilómetros antes de La Palma, y entonces, pues, hasta allá, solo Claro es la única que ha podido llegar. Muy bien. Y hay otra cosa que me gusta de conversar con el doctor Arturo Méndez Azahar, que es un hombre súper activo en redes. ¿Cómo es que aparece usted en Twitter? Usted las maneja, ¿verdad? Sí, yo las manejo. Bueno, mi hijo también me ayuda, @Méndez Azahar. Y ahí estamos a la orden. Muy bien. Doctor, fíjese que el otro día le estaba comentando yo esto de las redes sociales porque vimos un hilo suyo explicando, ¿no?, la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en torno a la posibilidad de la reelección. Lo tomamos ahí, en realidad fue el lunes, ¿verdad, muchachos? Lo tomamos ahí y gustó muchísimo en nuestra audiencia, y lo puedo decir pues a partir de las repeticiones que tiene tanto en Facebook como en YouTube y en Twitter. Es decir, entonces me parecía a mí que a este viernes que estamos terminando la semana, poder conversar no sobre esa resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que habilita la posibilidad de que el presidente de la República, si él quisiera, se postule para un nuevo mandato. Pero me voy a quedar aquí para que nos haga usted una introducción de su primera lectura, si es que no la ha hecho para TVO, de la resolución de la Sala de lo Constitucional, precisamente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Arturo Méndez Azahar. Sí, Medardo, es que hay que decir algo bien importante, y si bien es cierto, el poder real, pues como es natural, la ha enfocado queriendo hacer al actual presidente de la República como no solo el principal favorecido, sino que también como el posible autor de esto. Me pareció de veras necesario el fin de semana escribir sobre esta sentencia, porque aquí el que menos tiene que ver es Bukele, el que menos tiene que ver es la presidencia de la República, etcétera, etcétera. Y es bueno de veras que aclaremos como soberanos qué es lo que ha sucedido con la Sala de lo Constitucional.
De esa manera, gracias Medardo, tú me mandaste la sentencia en el mismo momento en que los de Arena empezaban a anunciar de que ese viernes se había posibilitado la reelección del presidente, porque así la presentaron. Y entonces, pues, algo que, si bien es cierto, impacta, y qué bueno que impacte favorablemente a la mayoría, porque también impacta a la minoría, pero desfavorablemente porque ellos no quisieran que alguien como el presidente Bukele se pudiera reelegir, y no se habían dado cuenta de la parte normativa que regula la reelección en nuestro país, y entonces, pues, reaccionaron en principio desfavorablemente, pero sin poderlo fundamentar. Nos quedamos trabajando la sentencia durante esa noche del viernes. Consideramos prudente esperar que ellos, pues, con todos sus tanques de pensamiento, con todas sus iglesias, todas sus universidades, la oligarquía, pues, con sus bufetes corporativos, yo espero una agresividad para responder jurídicamente el sábado. Pero fíjense que me pareció bien raro un silencio absoluto que siguió el domingo. Entonces fue el domingo que decidimos publicar ese análisis que, como abogado, es una práctica que hacemos con todas las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de nuestros jueces, porque ahora que los precedentes judiciales son los que verdaderamente nos están sirviendo para conocer el pensamiento de los jueces, y ahí encontramos todos los niveles de corrupción. Entonces, decidimos someter a consideración del soberano pueblo salvadoreño algunas ideas alrededor de que es la sala la que, resolviendo el proceso de inconstitucionalidad 1/2021 respecto de una acusación de la oligarquía a una ciudadana que aparentemente se había pronunciado por la reelección del presidente, pues provocó que la sala se pudiera pronunciar y hacer un análisis de lo que son los artículos 152 numeral 1, y va descubriendo la honorable sala de que cuando se pronuncian los magníficos para causarle daño a un candidato que en aquella oportunidad, pues, era el que querían destruir, en la inconstitucionalidad 163 del 2013, parece, cometieron un grave ¿Qué error. le parece, doctor, si para construir en virtud de nuestros televidentes, producción, ¿qué le parece? Apoyémoslo, sí, con el material si tenemos el material. Sí, yo voy a poner, doctor, un poco para recordar el apoyo 1, 2, 3, 4 y 5, en ese orden, lo voy a leer, y ya con el cúmulo de ideas el doctor nos va a hacer la argumentación. Buenísimo. De eso. Así es que cuando quiera, producción, para contextualizar a nuestros televidentes de este material, que es bien importante. El soberano debe saber que nuestro órgano judicial tiene la jurisprudencia donde publica sus sentencias, y por eso hemos tenido acceso a lo siguiente. Entonces lo que relacionaba precisamente es en función de que es sobre una demanda contra una ciudadana a quien acusaban de que había violado la Constitución y caía en una causal de pérdida de derechos de ciudadanos. Esto no tiene nada que ver en función de todo lo que nos está pasando en el país, sino que era una acusación a una ciudadana que oficiosamente hubo un colega que, aparentemente preocupado por la juridicidad del país, pues se presentó a acusarla, y de esa manera cometió el grave error de que quienes lo mandaron a acusar a esa ciudadana dio la posibilidad de la reacción de la actual sala de lo constitucional y la obligó a precisamente hacer una interpretación histórica para resolver el caso de si esta ciudadana perdía sus derechos de ciudadano. Veamos el siguiente, producción, para seguir conversando siempre con el doctor. Dice: y la sala de lo constitucional de aquel entonces, cuando ya no escondía a quien obedecía, inmediatamente la admitió. Ante tal admisión, la actual sala comienza imputando el primer grave error
a la anterior sala. Voy a leer varias, doctor, para que después nos haga el resumen. El siguiente, por favor, producción. El demandante aduce que la ciudadana Nancy de Martínez ha incurrido en la causal de pérdida de los derechos de ciudadanía establecida en el artículo 75, ordinal 4. Y además dicha afirmación se sustenta mediante capturas de pantalla y en la edición digital del periódico El Mundo, donde aparece la entrevista y las declaraciones de la demandada, donde la misma realiza declaraciones públicas a favor de la reelección presidencial. A juicio de la configuración de este tribunal, al momento de la admisión, la demanda cumplía con los requisitos establecidos como producto de una interpretación armónica de la Constitución. Veamos el siguiente, por favor, producción. Y luego está, sin embargo, es importante mencionar que la conformación de esta sala ha cambiado respecto a aquella que promueve la admisión de la demanda. Voy a dejar estas palabras gruesas, diría yo, para que después el doctor nos desarrolle. Veamos la siguiente producción, por favor. Y dice: para que nadie engañe al soberano es bueno que se conozca cómo los jueces y magistrados deben fundamentar sus sentencias, especialmente cuando se le está corrigiendo la plana a la anterior sala. Lo solicitado era evidentemente improcedente y por lo consiguiente, doctor. Hay que relacionar en principio de que la Sala de los Magníficos, bueno, llegó a adquirir tanto poder, claro, estaba sometida pues al poder real, a los gringos, a la oligarquía, al crimen organizado, al narcotráfico, y entonces hubo uno que cometió la imprudencia de anunciar que detrás de ellos solo Dios. Allí vi que habían perdido la dimensión de lo que verdaderamente somos los abogados cuando ejercemos un cargo tan digno como es el de ser juez. Ellos, claro, en aquel entonces querían destruir a un candidato X, esto es en la inconstitucionalidad de 163 del 2013, y se ensañaron y dijeron no puede ser candidato, pero qué casualidad que lo dijeron hasta después que habían pasado las elecciones. Siempre compitió, pero dejó un precedente judicial de que nadie podía ser candidato a presidente en determinadas circunstancias. Cuando en ese contexto y en esta nueva realidad en donde el poder real le tiene un miedo pavoroso a nuestro actual presidente, simple y sencillamente porque no lo pueden dominar, y porque el soberano lo respalda, y tanto lo respalda que votó por él el 3 de febrero del 2019, y tanto lo respalda que en 2028 le dio una asamblea legislativa para gobernar, porque se dio cuenta que los anteriores órganos del Estado, pues, y especialmente con la pandemia, cometieron muchos graves errores en contra del soberano pueblo salvadoreño. En ese contexto es que la sala se encuentra con un proceso donde a una ciudadana salvadoreña se le imputa causal para que pierda los derechos de ciudadana, y simplemente la sala resuelve, como está resolviendo una serie de procesos de la jurisdicción constitucional, porque está queriendo sacar la mora judicial y se pronuncia. Y como se pronuncia de tal manera que revisa la jurisprudencia anterior, porque aquí también era otra cosa, ¿no? Tania Pastor muy bien decía que aquí se nos estaba gobernando a punta de jurisprudencia, paralelo a la punta de pistola, ¿no? A punta de jurisprudencia, la Sala de los Magníficos y la posterior empezaron a pronunciar sentencias solo a favor de la oligarquía, y todos los litigantes sufríamos las consecuencias de no tener ese poder. Esta sala dice: debo de revisar la sentencia, debo revisar esa jurisprudencia pronunciada en el 163, en la inconstitucionalidad 163-2013, y encuentra que el texto constitucional dice otra cosa. Regáleme el apoyo 7, producción, por favor. Adelante, doctor. Culturalmente estamos como conformados, y especialmente los abogados, que aquí el principio de la alternabilidad en la presidencia de la República es el que prevalece. Pero fíjense de que
la sala, la actual sala de lo constitucional, muy responsablemente, cuando se encuentra en el problema de que tiene que revisar la jurisprudencia de otra sala, precisamente comienza página 4 diciendo de que si bien es cierto, la jurisprudencia nos da y está en función de la seguridad jurídica, hay un momento en que debe ser revisada o constantemente debe ser revisada, porque si se encuentra de que hubo un grave error en la interpretación, y aquí especialmente de la Constitución, si se encuentra que se ha cometido un grave error, debe de ser corregido, y eso es lo trascendental de la resolución de esta sala. De esa manera, primero fundamenta las condiciones en las que se encuentra de tener que revisar la jurisprudencia de la sala anterior, que ha encontrado, que ha cometido un error desde la admisión de la demanda. ¿Desde la admisión de la demanda? Desde la admisión de la demanda, sí. Porque lo que sucede es de que este proceso, creo que el 1/2021 comenzó ahí por febrero, marzo, y entonces la sala, como así era la cosa, que cuando llegaba por orden del poder real, de la oligarquía, de los gringos, así había que admitirlo, no cumplió precisamente con la obligación de calificar los requisitos de admisibilidad de la demanda. Y lo primero es de que, pues, la fundamentación fáctica de la demanda está en base a capturas de pantalla, así como esas cositas que nosotros publicamos en Twitter, con base a capturas de pantalla, lo consideraron de que ya era una verdad jurídica. Y eso no funciona así en materia jurídica. En materia jurídica, a partir de la teoría causalista de la responsabilidad penal, lo que yo procuro cuando voy a acusar a alguien, porque acusar criminalmente a alguien es de mucha responsabilidad, de lo primero que me aseguro es de tener la prueba suficiente para probar ante el juez de que esa persona ejecutó el acto correspondiente. Pero una captura de pantalla, sí, cuántas cosas no se hacen con la realidad virtual que ahora, pues, a la que tenemos acceso. Es más, fíjense que en la ley de imprenta, cuando se difamaba a través de los medios de comunicación, estábamos obligados a pedir que el periódico respectivo o el medio de comunicación respectivo que había publicado el elemento con el cual se había dañado el honor de una persona, ese fuera sometido a medida cautelar para que llegara al tribunal como la prueba por excelencia. Y es más, en esa ley de ese entonces, 1961, si el medio, como los medios manipulan precisamente sus instrumentos de comunicación, no quería dar el instrumento con el cual se había ejecutado el delito, entonces se presumía que el dueño del medio de comunicación, el director, era el responsable. Pero bien, ahora con simples capturas de pantalla, esta ciudadana es acusada, y entonces esta sala lo único que hace es de decir, bueno, miren, es que aquí el cuadro fáctico no está bien fundamentado, era inadmisible. Pero luego se da cuenta que el hecho imputado, que causal hasta de perder los derechos de ciudadanía, era precisamente en función de una posible reelección del presidente de la República, cualquiera, en cualquier momento. Desde 1983 yo he estado revisando mis notas porque tuve el privilegio de haber participado activamente en la Constitución de 1983, y no sé por qué precisamente se cambió la terminología
con que la Constitución primero de 1950 y después la Constitución de 1962 sí estaba escrito en función de prohibir la reelección presidencial, porque era estricta la alternabilidad en la presidencia de la República. Por alguna razón, en esas dos constituciones sí la prohibición está expresa al presidente de la República. En la del 62, ¿verdad? En la del 50 y la del 62. Y por alguna razón se cambia hasta de posición, hasta de artículo, de la de 1950 a la de 1962, pero de la del 62 a 1983 hay una palabra que es trascendental y que la Sala se encontró con ese problema para interpretar históricamente el fenómeno constitucional. Antes se prohibía al presidente de la República toda posibilidad de reelección. Hoy es al candidato. A partir de 1983 es al candidato. Y la norma quedó elaborada de una manera tal que los que calificaron el estilo, yo me recuerdo que el proyecto de constitución se le mandó al doctor David Escobar Galindo, una eminencia no solo en materia jurídica, sino que en las letras del país, y entiendo que él calificó el estilo y esa norma quedó redactada de esa manera, al grado tal de que su redacción en el artículo 152, numeral 1, se refiere a que no puede ser candidato de la República el que haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. Esto significa de que quien no puede ser candidato en estas circunstancias con base a la norma jurídica de 1983 es Sánchez Serén. Y el actual presidente de la República, entonces, la Sala termina concluyendo con lógica jurídica y bien fundamentado de que el actual presidente sí se puede presentar como candidato si él quiere. Es más, le advierte, y ahí hay una parte de la norma jurídica que precisamente le advierte: mire, para que no vaya a haber problema de que usted está utilizando su cargo para influir en su reelección, entonces 6 meses antes debe separarse. Esa es la interpretación que hace la Sala. Y no la hace. Que tenemos ahí, doctor, que parece sí, que la gente nos escribe. Ponga el siguiente, por favor, producción, que es lo que usted estaba hablando. Esa es la interpretación histórica. Esa es la interpretación histórica que usted decía, ¿no? Sí, así es. Esta Sala, al ser el máximo y último intérprete de la Constitución, debe a efecto de dar solución al caso concreto sometido a su conocimiento, auxiliar de elementos históricos en su contraste con la realidad y momento de que se trate, a fin de que lograr la interpretación adecuada al texto constitucional, del cual se busca encontrar un significado. Estos elementos históricos son, entre otros, las actas de la sesión plenaria de la Asamblea Constituyente, en los que el soberano expresa no solo la necesidad de incluir cierta disposición en el texto fundamental, sino también la necesidad de que la redacción quede configurada de una manera u otra así. Y luego está, ¿verdad? Debido a que no es la tarea del constituyente definir detallada y ampliamente el contenido de la Constitución, se requiere la labor del Tribunal Constitucional a efecto que determine la interpretación que debe darse a determinadas disposiciones. Veamos el siguiente, por favor, producción. Esto es parte de la sentencia, ¿no? Este es parte de la sentencia y precisamente donde la Sala motivadamente, nosotros conocemos en materia jurídica eso como la motivación para anunciarle al demandante, anunciarle que está cumpliendo con todos los requisitos primero de interpretación histórica y luego de análisis de la fundamentación de la anterior jurisprudencia, porque ya le dice de una sola vez que encuentra que hay un grave error de interpretación histórica de la norma constitucional nuestra. Y entonces la fundamenta de esa manera que hemos visto. Así las cosas, la Sala no tiene otra cosa nada más que decir, bueno,
de conformidad con el 365 de la Constitución, en donde los funcionarios juran precisamente cumplir el texto de las leyes, el texto literal de la Constitución, pues ahí lo que dice el 152, numeral 1, es precisamente de que el que no puede presentarse como candidato es el del periodo inmediato anterior. Y entonces, como conclusión lógica, el actual sí puede presentarse como candidato con la limitante de que tiene que separarse 6 meses del ejercicio de la presidencia de la República. Y no se mencionan nombres de ninguna naturaleza, porque el juez no tiene que andar fallando en función de nadie en lo personal, ni para favorecer ni para perjudicar a nadie, sino que está haciendo la labor jurídica del juicio lógico que todo juez, para pronunciar sentencia, analiza primero los hechos y luego analiza la ley, y una vez que encuentra la norma jurídica a aplicar y es concordante con el cuadro fáctico que se le ha presentado, que por lo menos tiene en el proceso, pues pronuncia el fallo correspondiente y termina sobreseyendo, que es lo trascendental, porque sobresee a favor de la ciudadana. Eso es precisamente el proceso de inconstitucionalidad 1/2021. Sobresee a favor de la ciudadana que estaba siendo imputada de haber cometido un acto violatorio de la Constitución. Porque recordemos una cosa: la Constitución va en función del soberano pueblo salvadoreño y de cada uno de los ciudadanos que pertenecemos a él. Por ejemplo, aquí estamos con Medardo y con TVO en la calidad de miembros del soberano pueblo salvadoreño y dando nuestro juicio lógico e interpretativo, porque que no se nos olvide que el pertenecer precisamente como ciudadanos a ese soberano cuerpo salvadoreño, el soberano es el que tiene el poder en el país y es el que decide, y entonces la sala lo único que hizo fue cumplir con el mandato del soberano de fallar conforme a la Constitución de 1983. Muy bien, seguimos conversando con el doctor Arturo Méndez Azahar. Estamos apoyándonos, ¿no?, en ciertas imágenes. Regáleme el apoyo número 19, por favor, producción. Probablemente ya lo haya dicho el doctor Arturo Méndez, pero es importante. Y él lo que decía, ¿no? Ahora sí tenemos Sala de lo Constitucional que entiende el significado del artículo 86. Los funcionarios no son más que delegados del pueblo. Y veamos el 20, que es el que le voy a dejar la inquietud, doctor, que lo desarrolle, porque como dirían, es como la almendra, ¿no?, de todo lo demás, pero usted es el experto, evidentemente. Dice en la sentencia 2310-2013, inciso 71-2012, se destacó el rol que juega la soberanía popular en el carácter de norma suprema que se le atribuye a la Constitución. Al respecto se dijo que el punto de partida para el establecimiento de una Constitución se encuentra en el poder de la comunidad política para disponer sobre sí misma. Esto es, en la voluntad conjunta vinculante de la soberanía que reside en el pueblo, expresada directamente por medio del poder constituyente originario que objetiva y racionaliza en dicha ley fundamental. De ahí que el contenido de la Constitución responde a la voluntad del pueblo, y de ahí parte su valor normativo y por tanto su obligatoriedad. Por ello se dice que la Constitución representa el momento inaugural del Estado, o el punto a partir del cual se debe establecer la orientación que han de seguir los sujetos encargados de ejercer las atribuciones por ellas conferidas. Así pues, la forma de gobierno, el tipo de Estado, los valores y principios reconocidos y los derechos fundamentales que la Constitución contiene definen la forma en la que el Estado actuará a partir del momento en que la Constitución entre en vigencia, de tal suerte, súbalo un poco, producción, por favor, de tal suerte que cualquier actuación fuera de la voluntad soberana se entiende contrario a la Constitución. Y aquí viene todo lo que usted señala, doctor Arturo Méndez Azahar, porque los señalamientos con colores son de él. Nos encontramos en un escenario que rige bajo una premisa básica:
el poder reside en el pueblo y algo cierto es que el pueblo cambia. Lo único certero es el cambio. Así, atar la voluntad popular a un texto que respondía a necesidades, contextos o circunstancias de hace 20, 30 o 40 años resulta ya no garantista, sino una excesiva restricción disfrazada de certeza jurídica y el actuar de representantes que resisten al cambio del soberano, que se resisten a escuchar la voluntad del pueblo. Eso, sin duda, la mayor de las violaciones al respecto de la soberanía. Doctor Arturo Méndez Azar, esto está en la sentencia. Esto está totalmente claro. Vamos a hacer una cosa. Voy a ir a la pausa para que la gente se quede con nosotros. Voy a ir a la pausa. Cuando vengamos de la pausa, producción, volvemos a poner esta imagen, esta lámina, porque es, desde mi humilde entender, pero por eso está el doctor Arturo Méndez Azar aquí, para que nos explique la almendra de esta resolución. Pero yo como ciudadano lo digo. Veamos qué dice el doctor Arturo Méndez Azar. Ya regresamos. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro. Viernes 10 de septiembre del año 2021. Usted continúa con TVO Canal 23 desde nuestros estudios de San Salvador, capital de la República. Seguimos conversando con el doctor Arturo Méndez Azar. Nos quedamos con una expectativa antes de la pausa, a ver si vuelve a colocar la imagen, por favor, producción, que era lo que habíamos dicho, que para mí, suba la producción, por favor, donde está lo subrayado, que le decía al doctor que para mí esto es la almendra. No, cuéntenos cómo interpreta esto, cómo entiende o qué es el mensaje aquí, doctor Arturo Méndez Azar. Es que precisamente estamos viviendo un momento muy importante en función de que nos estamos transformando culturalmente en relación a lo que es un verdadero Estado de Derecho. Hay que decirlo y no hay que tener temor, y los magníficos no deben de sentirse ofendidos cuando les reclamamos que ellos se sometieron al poder real, a la oligarquía, al crimen organizado, a los gringos. Ellos funcionaron como sala de lo constitucional en beneficio de ellos. Y yo soy víctima como litigante, pues, en casos que he tenido, que ahí están en la sala precisamente, en función de que litigando en la jurisdicción constitucional, en amparos, exhibiciones personales, pues ellos... cuando se tocaba a alguien que estaba protegido por el poder real, precisamente era un fracaso. En esta oportunidad, el pensamiento diferente de nuevos jueces cambia la realidad. Y qué bueno que esta sala se identifica
no solo con el texto constitucional, sino que con lo que el fin, el origen y fin del Estado significa. Y es que entender que los funcionarios no son más que delegados del pueblo y no tienen más atribuciones que las que les da la ley. Ese mandato constitucional es trascendentalísimo, porque decir que no son más que delegados del pueblo significa que el soberano que los elige, porque los magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia son electos indirectamente en segundo grado por la Asamblea Legislativa, pero por mandato popular, de que el principal mandato popular que se le da cuando elegimos diputados es que los diputados tengan la responsabilidad de elegir magistrados, no solo capaces, sino que también honestos. Eso significa ser delegado del pueblo, delegado del soberano, que es el que manda y que es lo que desarrolla en la sentencia. Y le dicen a la sala anterior: ustedes no cumplieron con ese mandato del 83, del artículo 83 y artículo 85, en donde se dice que el soberano es el pueblo salvadoreño y que la soberanía reside en el pueblo. Claro, aquí hay un problema de que la democracia representativa dio lugar a falsas democracias en donde el soberano solo llegaba a ejercer el voto para elegir a determinada persona como funcionario, pero este funcionario en todos los órganos constitucionales respondían a otros intereses una vez nombrados. Ese es el cuidado que debemos de tener hoy que vamos precisamente a una reforma constitucional, a lo mejor una nueva constitución. El anteproyecto que se ha elaborado en la vicepresidencia de la República, hay que tener mucho cuidado que la normativa no vaya a ser la consolidación de las falsas democracias anteriores, porque el anteproyecto contiene muchas normas que lo desnaturalizan y prácticamente están promoviendo un Estado neonazifascista que verdaderamente es lo que ya no queremos como soberanos. En una reunión que nos invitó precisamente el equipo ad hoc, se lo anunciamos y nos explicaron por qué aparece el Estado en el primer artículo de esta nueva Constitución. Y nosotros le anunciamos de que eso era contrario al principio humanista que informaba la Constitución del 83. Para nosotros los humanistas es la persona humana, el origen y fin de todo el Estado. Y por eso cambiamos la estructura de la Constitución de 1950 y la de 1962, y el Estado lo mandamos allá por el artículo 130 y pico, y lo importante para que el pueblo, cuando estudiara la Constitución, encontrara primero los derechos fundamentales de la persona humana. Eso es trascendental en el texto de una Constitución. Y a partir de, por ejemplo, hay que tener un gran cuidado de que ahora desaparecen los partidos políticos, el partido único especialmente. Pero se anuncian las asociaciones con interés político, algo así. Cuidadito. ¿Y esas asociaciones quiénes son? Ya el miércoles de esta semana hemos empezado a publicar precisamente un estudio comparativo entre la de 1950, 1962 y 1983, porque no le tengamos miedo, soberano. Así lo vimos ahí el miércoles en sus redes, doctor. Así es, sí. Antier, miércoles y jueves hemos publicado precisamente este material para ponerlo a disposición del soberano, porque es el que manda. Porque el soberano no debe tener ningún temor de darse una nueva constitución si es necesario. Y en el soberano también hemos explicado, debemos de entender que estamos los ricos y los pobres, que deben de estar los empresarios y los trabajadores para que ejecutemos un nuevo pacto social.
En ese sentido es que debemos de crear una nueva constitución, y mucho cuidado con el trabajo que resultó del equipo ad hoc, precisamente porque ellos abrieron una página en internet, y no me queda ya ninguna duda después de la quinta vez que le he pegado una leidita al anteproyecto ese, que no es más, yo no entiendo de que no es más que un proyecto de trabajo, porque así debemos de ver, un documento de trabajo, porque tiene no solo errores graves, sino que va encubierta las normas otra vez para tratar de desarrollar una falsa democracia, que es precisamente de la que debemos escapar, y debemos de decirle al soberano pueblo salvadoreño, porque recuérdense, no es la asamblea la que aprueba la Constitución, es el pueblo salvadoreño. Doctor. Y que haya quedado 2 asambleas precisamente es para eso. Uno, para que el soberano le dé al diputado la potestad habilitante como delegado del pueblo de que proponga como primer decreto las reformas que ya me explicó a mí para que yo votara por ellas, y luego, una vez aprobada en un primer decreto, entonces ese decreto aprobado por 43 votos, propuesto por 10 diputados, a los que el soberano haya facultado para precisamente proponer esa reforma, venga a ser sometido en un nuevo proceso electoral para elegir una segunda asamblea donde haya tenido la potestad habilitante del soberano, del voto de cada ciudadano. Por eso es de que estos proyectos yo sugiero, ¿no?, conforme al artículo 116 del Código Municipal, los alcaldes deben de asumir esta responsabilidad de someter esta nueva normativa precisamente a la membresía, al cuerpo electoral. Tenemos... o sea, doctor, perdón que le interrumpa. A ver. Se puede establecer el anteproyecto, y los alcaldes se pueden apropiar y lo pueden mandar cada uno a sus municipios, y de ahí ya se va al soberano. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Y nos evitamos los 3 años. No, tanto como que nos evitemos los 3 años. Bueno, si el soberano quiere que ya lo apruebe, podemos convertir esta asamblea en constituyente. ¿Y por qué no? Pues, y no somos el soberano, pues, y no mandamos, y no, la Constitución dice que en el artículo 83, 85... Uno puede someterle y el soberano decide, ¿verdad? No debemos de pensar que necesitamos ni la autorización de la embajada, ni el golpe de estado de la Fuerza Armada. No. El pueblo decide. Pero ¿cómo podemos saber que el pueblo decide? Precisamente para eso tenemos 187 alcaldías, entiendo, entre Nuevas Ideas y Gana. Los alcaldes deben de asumir la responsabilidad de este documento, presentárselo, explicárselo al electorado en cada uno de los 187 alcaldías y el alto porcentaje de la población, porque las alcaldías más importantes, claro, de mayor población, son las que tienen Nuevas Ideas y Gana. Claro. Y también en la consulta popular, para que la oposición, que está reducida a una minoría, pueda perfectamente también manifestarse en contra. Es que eso es la democracia, ¿no? La democracia se construye a partir de la confrontación de ideas entre todos los salvadoreños en este caso. Y una vez discutido, entonces, tomar la decisión, y toma la decisión la mayoría. Cuidadito con esto de que yo me acuerdo que doña Milena de Calón, o de Calderón, no me acuerdo cómo se llamaba, ella se llenaba la boca diciendo: el que tiene la mayoría es el que manda, 43 votos. Y hoy parece que no les parece a ellos. Qué casualidad. Sí, pero es que también... Y aquí las decisiones se están tomando, doctor, porque la mayoría sí lo decidió. O sea, la mayoría decidió esta Asamblea Legislativa. Es interesante interpretar el fenómeno histórico-político de nuestro país, porque cuando nosotros votamos el 28 de febrero para esta arrolladora mayoría, dándole precisamente a Nuevas Ideas la posibilidad de tener la mayoría absoluta, 56 votos, que precisamente con el resto de partidos políticos hace 64,
debemos de entender lo que era para combatir la corrupción y la impunidad, porque no hubo oportunidad por la pandemia y por la forma como nos atacó la oligarquía, no había oportunidad para definir las normas concretas, pero lo cierto es de que el soberano pueblo salvadoreño tiene el derecho de votar por la norma concreta. En este momento apoyamos el 28 de febrero a una nueva clase política que, conducida por un presidente que precisamente no le ha fallado durante 2 años, va en su tercer periodo, al pueblo salvadoreño, que junto con órgano legislativo, órgano ejecutivo y ahora órgano judicial, todos están trabajando en beneficio del pueblo salvadoreño. Entonces no le tengamos temor a la consulta popular de cada una de la normativa de este borrador del equipo ad hoc, para que sea la gente la que verdaderamente se compenetre y vote a favor de eso. Por ejemplo, si lo que decíamos un tanto en broma, un tanto en serio. ¿Y por qué no puede constituirse esta asamblea constituyente? ¿Cómo me atrevería? Porque hay pensamiento de eso a nivel popular, no a nivel de oligarquía, ni de Fuerzas Armadas, ni embajada americana con esta manes que ahí se anda metiendo en lo que no debe. Esa es una intromisión, doctor, lo que hizo el embajador. Claro. O sea, dijo que estaban decepcionados y que condenaban. Y a mí no me interesa ni me preocupa que esté preocupada. Si la señora esta, hemos estado escribiendo en Twitter porque pobrecita, el FMLN le hizo el túnel cuando precisamente estableció las relaciones con China en función de que se resintió con Taiwán porque no le quiso dar dinero para la campaña y entonces pues estableció las relaciones. Y por eso quitaron a esta señora por inoperante. El FMLN pidió que la quitaran, el gobierno del FMLN. No la quitaron los gringos, porque no pudo controlar al FMLN. Y hoy, claro, porque precisamente por eso ahora quiere controlar no a Nayib, porque Nayib no tiene nada que ver en la reelección. Si esta es una sentencia razonada, fundamentada y con base a la Constitución. Mire, el presidente ni se ha pronunciado y es casi seguro que ni se va a pronunciar, ¿verdad? No, y yo le aconsejo que como soberano, como parte del soberano, ni te vayas a meter, Nayib, andar diciendo ni anunciar si vas si se va a ir a la reelección o no se va. No, que no se meta. Este es un pleito con la Sala de los Constitucionales. Claro, ahora a la Sala se le está acusando que está, así como los magníficos estaban sometidas al poder real, a la embajada americana, al crimen organizado, a los poderes fácticos, a la oligarquía criolla. A la oligarquía criolla, ahora se está queriendo acusar a la actual Sala de lo Constitucional, que está sometida a nuevas ideas y que responde a intereses. Y si respondiera, pues, y responde a intereses de una dictadura que se está construyendo. A una dictadura que se está construyendo, lo que es totalmente falso, y esta nueva Sala de lo Constitucional debe estar tranquila porque dio una sentencia conforme a derecho y bien fundamentada. Tan es así de que ya llevamos, ¿cuánto? Viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Hoy 8 días. Miércoles, hoy 8 días, hoy viernes 8 días. Que salió la resolución y el país está tranquilo. No solo está tranquilo, sino que la oligarquía no ha podido probar de que la sentencia tenga errores. El crimen organizado, doctor, la embajada, solamente están anunciando de que está en peligro la democracia. Le quiero comentar que de ellos. Escuché yo a Sidney Blanco y a Rodolfo González, creo que se llama, que fueron de los magníficos. Escuché decir de que era un juego de palabras la resolución, ¿verdad? Y que era contra derecho, contra natura. Es lo más, hasta eso han llegado. Y dice Rodolfo González que primero los miembros de la Sala de lo Constitucional no son legales, o sea, y no la asamblea fue electa por el soberano, como usted dice, y no fue una sustitución del soberano a través de sus diputados, ¿verdad? Es que yo supe de que esta gente iba a estar en una de las universidades que patrocinaba el Estado y que funcionaba como universidad privada, pero que el financiamiento ahí, pues, cada año parece que era bastante lo que le daba, y hoy ya no hay esas prebendas. Se reunieron los magníficos, o algunos de ellos. Sí. Y yo esperé precisamente
de que pues el programa de Medardo del lunes fuera despotricado y que a mí me iban a tirar al fuego porque tipo Santa Inquisición, los magníficos con su sala de lo constitucional, era tipo Santa Inquisición en la que a uno cuando lo señalaban, lo acusaban, lo tiraban al fuego y si se quemaba pues era culpable y si no se quemaba era inocente. Eso era la sala de lo constitucional anterior. Esta sala parece que tuvo ese evento y yo esperaba de que pues a publicar las conclusiones demostrando los errores de la sala de lo constitucional, pero qué casualidad, hoy es viernes, pasaron 8 días y miren, no tenemos noticia de nadie que cuestione en sí la sentencia. Esas expresiones de que está en peligro la democracia, que la dictadura, que todas esas son expresiones que pues en materia democrática el soberano pueblo salvadoreño debe de entender que hay que saber tolerar en función de que es lo único que le queda a alguien, a una minoría que verdaderamente añora la posibilidad de abusar del poder como lo hizo antaño. Entonces las cosas están cambiando. Ya hoy hay que enfrentarse precisamente a la intelectualidad y la ventaja que tenemos como soberano pueblo salvadoreño es que poco a poco hay una nueva generación hay una nueva clase política de libres pensadores y nuevos pensadores. Libres pensadores, porque la ventaja, yo siempre lo he dicho, que los jóvenes pues pueden hacer mejor las cosas porque no tienen complicidad con el pasado, así de sencillo. Y por eso es de que tenemos unos diputados que valientes las comisiones, valientes en el sentido de que están pero cerrados, de que cumplen con el mandato del pueblo salvadoreño y están tratando de cambiar las estructuras. Claro, es traumatizante, hemos tenido mayo, junio, julio, agosto y hoy vamos con septiembre, con cambios que han sacudido la conciencia del soberano pueblo salvadoreño, pero ¿por qué esta nueva clase gobernante? Simple y sencillamente está ayudando a cambiar las cosas. Ahorita estamos empantanados un poquito en la parte orgánica, especialmente este problemita de los jueces. Ya le vamos a entrar a la parte normativa, que es donde está precisamente la trampa, porque en las leyes es que está el sistema anterior con el cual, pues, hoy descubrimos de que nuestros anteriores funcionarios no fueron lo mejor para nuestro país. Muy bien, estamos conversando con el doctor Arturo Méndez Azar. Creo que hemos hecho un repaso muy importante de este tema, ¿no? De la resolución de la Sala de lo Constitucional. Hay algo que me surge, doctor, que usted decía, que estamos en la posibilidad de un nuevo pacto social, ¿no? Claro. Es decir, donde todos caben, pero ya no un pacto social y era lo que ha ocurrido siempre. Aquí hubo una guerra que se esperaba que los acuerdos de paz ayudaran en el factor económico del país, pero no, aquí siempre el de arriba estuvo arriba, póngale usted el verbo que quiera con el de abajo, que era la gran mayoría. ¿Existe la posibilidad que en este momento eso pueda cambiar, doctor? Ese punto es bien importante y qué bueno que lo tocas así, Medardo. Estamos a las puertas de un nuevo pacto social y los poderes fácticos no le deben de tener temor al soberano pueblo salvadoreño, en función de que como salvadoreños nosotros no somos ambiciosos. Ese cuerpo electoral que se llegó a manifestar en las urnas el 28 de febrero y antes el 3 de febrero, ustedes tuvieron la culpa de cansarlo, lo trataron mal. Utilizaron la estructura del Estado para enriquecerse. Ahí tenemos ya los resultados a nivel de clase media, clase alta, esa pequeña burguesía que precisamente se desnaturalizó precisamente por los dulces encantos de la pequeña burguesía.
Los ricos, ellos se han robado cerca de 60.000 millones de dólares en los 30 años de neoliberalismo, en donde el Estado de Derecho sucumbió ante las leyes que imponían a través del mercado. 35.000 millones están documentados en un libro, el libro negro de la corrupción, parece que se llama, de Salvador Arias, y los 24.000 millones restantes precisamente es la deuda externa. Si la deuda externa, perdónenme señores oligarcas, nunca fue para el pueblo salvadoreño, fue para ustedes y ustedes se lo robaron. Esa es la deuda externa. Porque miren qué bonito ahora que tenemos acceso a una eficiente red de comunicación como son las redes sociales. A mes de julio, las remesas van sobre los 7.000 millones de dólares. Y cuando ustedes ven el IVA, y el IVA precisamente ha alcanzado de 2.000 a 3.000 millones de dólares, allí está precisamente el 13% de quienes sostenemos al Estado salvadoreño. El Estado salvadoreño, en beneficio de esa oligarquía, o más bien dicho, que se benefició de esa oligarquía arbitrariamente en perjuicio del soberano pueblo salvadoreño, lo sostenemos, la estructura estatal la sostenemos todos los que consumimos aquí, porque los ricos no compran aquí. Eso ellos no gastan el 13% y el 10% del impuesto sobre la renta lo evaden, lo eluden. Tienen todo un aparato jurídico, un andamiaje jurídico precisamente para la impunidad y evadir tributariamente sus obligaciones. Ahora están cambiando las cosas. Hay la posibilidad de un pacto social y ahora sí, como decía, debemos entender que deben sentarse ricos y pobres, que deben sentarse empresarios y trabajadores. En una mesa nivelada. En una mesa en igualdad de condiciones, que es precisamente las elecciones y que es precisamente el sistema democrático. No le tengamos temor. Ayer, en el programa del martes de esta semana, sí, me gustaba la forma de expresarse de Giovanni, y decía, esta constitución de 1983 es una constitución contrainsurgente y tiene toditita la razón. Sí. Tiene toditita la razón y se lo dice a alguien que participó activamente en la constitución de 1983, porque nosotros, el equipo de trabajo con que yo pues me desenvolvía, quisimos evitar la guerra del país. Y quisimos que el FMLN desistiera de la guerra, de irse a las montañas. Y quisimos y abrimos los espacios para que la Constitución de 1983 se construyera con ellos, pero ellos obedecían a los gringos y obedecían a Castro y obedecían a Rusia, y de esa manera decidieron continuar con la guerra. Okay. Y entonces nuestra Constitución de 1983 tiene las imperfecciones de haber sido elaborada con los que nos quedamos con el anhelo y el ideal del sistema democrático. Es contrainsurgente, porque esto que la Constitución de 1983 es una constitución de Dabuizón es totalmente falso. Si Dabuizón era un borracho que así pasó ebrio en toda la constituyente, que ni cuenta se dio cuando la firmó. Eso es totalmente falso. Muy bien, doctor. Debo de hacer una pausa. Estoy conversando con el doctor Arturo Méndez Azahar. Cuando vengamos de la pausa, vamos a preguntarle dos temas muy importantes, ¿no? Su opinión de cómo se ha desarrollado este decreto de la Asamblea Legislativa que de alguna manera separa a jueces que tengan más de 60 años de edad y 30 en el ejercicio. Hubo una manifestación un día de estos que hasta ahí llegó, pero también de la reforma que hiciera el pasado martes la Asamblea Legislativa al artículo 32 del Código Procesal Penal para evitar la prescripción de los delitos contra la corrupción. De esos dos temas, cuando vengamos aquí en TVO Canal 23.
Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. Los comentarios en nuestras redes sociales que están ahí en todas las plataformas, en el Facebook de TVO, en el Twitter, en nuestro canal de YouTube. En este viernes 10 de septiembre seguimos conversando con el doctor Arturo Méndez Azahar. Dejábamos un interrogante, ¿no? Hemos visto la aprobación de este decreto, ¿no? Que obliga a que los jueces mayores de 60 años dejen el cargo y también aquellos que tengan más de 30 años en el ejercicio. Voy a hacer preguntas básicas sobre esto, doctor. ¿Cómo ha visto usted la reacción de los jueces? Algunos sostienen que debe de hacerse, pero más despacio, que no es esa la manera. Otros sostienen que se está violando la Constitución porque esa es una iniciativa que debió de emanar de la Corte Suprema de Justicia. Y otros, no, los que la defienden, que es el momento de iniciar la depuración, que es el resultado de los cambios que quiere precisamente lo que hemos conversado, el soberano, que esto es indetenible. La opinión del doctor Arturo Méndez Azahar sobre este tema. Gracias, Medardo. Este es un tema que a mí de veras, pues soy abogado, pues, y me impacta hasta emotivamente, si lo queremos ver así. He leído un colega que hasta ya anunció el artículo 87 para el ejercicio del derecho de insurrección, y ya empecé a elaborar cómo 40,000 abogados nos podemos organizar para el ejercicio de semejante derecho, artículo 87. Digo que hasta emotivamente me permite dar mi opinión en el sentido de que primero comienzo reclamándole a la comunidad jurídica en función de que debe tomar conciencia de que somos así, reconozcámoslo, aceptémoslo, somos la única profesión liberal que por Constitución, por Estado de Derecho, tiene la titularidad del ejercicio de la tercera cuota del poder político del Estado de Derecho. Y lamentablemente,
Otra vez los poderes fácticos, el poder real, otra vez los gringos, otra vez la oligarquía, otra vez el crimen organizado, los narcotraficantes, han tenido la habilidad de llevar jueces comprados, comprometidos en función de esos intereses. Y es precisamente a lo que el soberano pueblo salvadoreño se reveló a partir del 3 de febrero del 2019 y a partir del 28 de febrero de 2021. Hago un llamado muy, pero muy especial a la comunidad jurídica, a los abogados en lo individual, a que empecemos a pensar en la colegiación obligatoria para poder responderle al soberano, al pueblo que pertenecemos y en función de quién debemos precisamente trabajar para hacer realidad el valor justicia, de pronta y cumplida justicia en nuestro Estado de Derecho. Sobre las reformas, había que hacerlas. Llega un momento en que las cosas tienen que hacerse. Políticamente las cosas se deben de hacer en el momento oportuno y en el lugar indicado. Nunca antes, nunca después. Y la Honorable Asamblea Legislativa tomó la decisión de comenzar por revisar el órgano judicial a partir de su parte orgánica y para bien o para mal ha emitido una normativa y no es de obligatorio cumplimiento, pues. Como la sentencia esta de la inconstitucional 121, y no antes, en la época anterior a esta etapa del 2019 para atrás, y no se decía, pues, de que el que tenía la mayoría mandaba, pues. Y en materia de sentencias, que no era un estribillo que yo nunca he podido asimilarlo, de que no lo comparto, pero la cumplo, la sentencia que estaba contraria a derecho. No. Había que comenzar por algo y comenzó por la parte orgánica. Tal vez no sea la parte más feliz, lo de los 60 años, pero hay una nueva generación que está presionando precisamente para cambiar las cosas y hacerlas de manera diferente. Eso es inexorable, doctor. Eso va a seguir así. Eso tiene que ser así. Y una sugerencia para la nueva clase política: revisen las leyes. Allí la parte normativa, ese andamiaje jurídico está estructurado precisamente en toda la legislación secundaria en beneficio de la corrupción. Eso es lo que hay que ir descubriendo poco a poco. La LACAP, el Código Tributario, el Código Municipal, el Código Procesal Penal y el Código Penal a partir de 1998. Toda la estructura precisamente de la legislación secundaria más los reglamentos están precisamente para rendirle culto a la corrupción. Hay que entrarle a eso, Asamblea Legislativa, y ahí vamos a estar escribiendo, tratando de orientar respecto de qué normas son las que se puedan cambiar. Pero en este momento hago un llamado a los jueces, porque perdónenme, pero siendo los titulares de la tercera cuota del poder político del Estado de Derecho, ustedes pudieron haber hecho crisis, pero ni siquiera en ustedes existe unidad de criterio, mucho menos identidad de gremio, para poder ser lo suficientemente poderosos y oponerse a una norma de esa naturaleza. Miren la forma, no se manifiesten, si no van a hacer un buen evento público, movilizar masas no es fácil, y especialmente de juececitos acostumbrados al aire acondicionado. No, eso de llamar al pueblo y de manifestarse para que pueda impactar las estructuras políticas de un Estado, eso no es de abogado. Mejor yo les recomiendo una cosa: los litigantes resentimos mucho de ustedes, porque ustedes no nos resuelven inmediatamente, como dice el artículo 5, 6 o 7 del Código Procesal Civil y Mercantil que ustedes mismos han hecho, sino que nos tardan las resoluciones. La admisión de una demanda tarda, y no cometan el error, que no nos están engañando, no cometan el error de que resuelven totalmente de manera extemporánea, pero le ponen fecha atrasada, para que cuando llegue el Consejo Nacional de la Judicatura a evaluarlos, no, ahí están en tiempo. Pero la notificación
dice lo que verdaderamente los hace quedar mal. Respóndannos inmediatamente. Si no tenemos la razón, por ejemplo, así como esta demanda contra la ciudadana que se le acusaba de que podía perder su ciudadanía, ya tiene su respuesta y ya tiene certeza jurídica de cómo es su situación frente al Estado de Derecho y que no ha cometido ninguna violación a ninguna Constitución de la República. Resuélvannos inmediatamente y van a ver cómo las cosas van a cambiar. Solo termino esta idea, porque la corrupción, miren, la corrupción judicial, esa no es como la de los sobresueldos, ni las ONG fantasmas, ni las obras que por medio de la LACAP. ¿Por qué las obras del Estado siempre son deficientes? Porque simple y sencillamente el anticipo previsto por la LACAP para que el contratista comience a trabajar, ese es el anticipo, es el que le dan al funcionario, señores. Ya eso ya no se debe de ocultar y eso debe de ser cambiado en la LACAP. Esa es la corrupción. Esa corrupción no se da en el nivel judicial. En el nivel judicial es mucho más sofisticado. Y la vez pasada contaba, por ejemplo, de que a un juez, en mi caso, le llegaron a dejar la escritura de hipoteca de su casa cancelada para que fallara a favor de la parte contraria. En el nivel judicial es de otra manera como se da la corrupción. Son los policías que no llevan la prueba contra el marero y entonces salen libres. Además ya tienen los abogados que van a defenderlo porque es buena paga. Los abogados que trabajan para el narcotráfico es buena paga, pero es camino sin retorno. Doctor, mire usted que hace muy bien en este mundo. Y es cierto esto que hay jueces y casos donde habían abogados, donde tanto para el juez, tanto para el fiscal, tanto para mí, eso se oye en los pasillos. Esa es la corrupción que cuesta decirlo. Cuesta decirlo porque es más elaborada, más sofisticada. Por ejemplo, teníamos un caso y estaba trabajando con el equipo que lo atendíamos y me dice, estamos preparando una demanda de una exhibición personal. Sí. No, hombre, me dijeron, anda a la UCA. Porque yo estaba estudiando la jurisprudencia y con los libros y metiéndome a la página de la Corte Suprema de Justicia y citando los casos consultando los casos que me interesaban. No, me dijeron, anda a la UCA en el cafetín. Allí están los resolutores de los tribunales con computadora, $10,000 y te preparan para el caso que querrás la respectiva demanda con garantía que va a ser admitida. Desgraciadamente era una persona de limitados recursos económicos. Además era algo que verdaderamente, pues en mi caso, sinceramente siempre me he revelado a la compra de voluntades, pero hasta eso, de esa manera. Entonces la corrupción es más sofisticada. Pero ¿cómo podemos combatir la corrupción en los jueces? Porque ya no compran ni a los jueces, sino que compran al resolutor. Todo eso es lo que tiene que cambiar, doctor. Por eso es importante la reforma, por eso es indetenible. Importante la reforma, pero la reforma, la parte normativa. Miren, con solo la reforma de que retome, porque antes, bueno, nosotros cuando estudiábamos Derecho, lo primero que se nos obligaba era una práctica jurídica en donde íbamos a aprender el tejimaneje en la práctica de la aplicación de la ley. Nuestro Código Procesal de Procedimientos Civiles tenía una norma muy importante: decretos de sustanciación en 24 horas. Sí. Sentencias interlocutorias, que son las un poquito más difíciles, que es donde entra la admisión de una demanda, etcétera, 72 horas. Y 8 días, los sumarios, los juicios ordinarios con su tiempo correspondiente, y 15 días para dictar la sentencia. Y esos plazos, por lo menos los jueces que a mí me educaron, verdaderamente que los cumplíamos y éramos una maquinita trabajando en función de que detrás de esos papeles nos hacían entender que esos no eran simplemente papeles, sino que habían personas detrás de eso, especialmente en materia penal. Nos dieron una nueva legislación de avanzada, moderna,
en donde lo primero que se quita precisamente son los tiempos en resolver. Hemos vuelto a retomar la parte de obligar a los jueces, a los tribunales, a los magistrados en tiempos para resolver, pero no los cumplen. Y ahí nos pronuncian resoluciones de que por la carga de trabajo, por cualquier razón, dicen que no pudieron cumplir con el plazo correspondiente. No, honorables jueces, cuando se tiene capacidad y cuando se está consciente y con experiencia, no es necesario mucho tiempo para que se pueda impartir. Además, los jueces con el sistema de oralidad, no se preocupen. Si tienen compromiso de admitirla, admítanla y permitan que la parte contraria pues se oponga. Okay. Además, cuando vamos al cuadro probatorio, si eso es una audiencia bien sencilla, y cuando vamos a sentencia, pongan la sentencia, y si ya los compraron y si tienen compromiso con la oligarquía o con quien sea, pongan la sentencia a favor de ellos, pero permítannoslo impugnar. Que pongan la sentencia, ya tienen el compromiso. Pues sí, ya tienen que pongan la sentencia y que la contraparte tiene el derecho de recurrirlo. Por eso es de que yo publicaba en Twitter que precisamente la profesión del abogado es la que está sometida cada 24 horas a constante evaluación, y por eso Couture nos anuncia: estudia, abogado, porque si no estudias, cada día serás menos abogado, porque los litigantes, cada demanda, cada petición que presentamos en un tribunal, nos estamos sometiendo a un examen que si se nos admite, yo digo, pues sacamos 10, pero si se nos previene, sacamos 5, pero si se nos reprueba, entonces no solo quedamos mal con el cliente, sino que como abogado, entonces yo estoy haciendo un mal papel. Doctor. Pero los litigantes, solo termino con, somos los que evaluamos a los jueces. Okay. No se enojen con nosotros cuando les impugnamos sus resoluciones. Es más, debería de cambiarse la ley, y esto se lo dejo como inquietud para la nueva Asamblea Legislativa. Cuando uno impugna una sentencia, quienes deberían de estar sentados defendiéndola son los jueces, quienes la han pronunciado, no que me ponen a discutir con la contraparte, y la contraparte que ya compró al juez no llega nada más a decir de que no, que ella no tiene nada que decir, sino que... Y entonces complica al siguiente. La forma de... Quiero terminar con esta reflexión. La forma de combatir la corrupción a nivel judicial es más sofisticada, porque precisamente se tocan otros elementos tan valiosos como es precisamente el ser un juez justo. Muy bien, estamos hablando con el doctor Arturo Méndez Azar. Nos queda poco tiempo ya, doctor, pero quería preguntarle, no sé si tenemos el apoyo número 9, producción, pero del pasado miércoles creo que fue, donde está la reforma que se hizo al artículo 32 del Código Procesal Penal. Estamos conversando con el doctor Arturo Méndez Azar. Usted me dice si tenemos ese pequeño video para poder proyectarlo, porque este martes no hubo una reforma ahí al Código Procesal Penal. Veamos y luego el comentario del doctor Arturo Méndez Azar. Porque dicha prescriptibilidad abona a la impunidad. Esa es una de las consecuencias jurídicas de la prescriptibilidad en este tipo de delitos. Abrir la puerta para que efectivamente se cometan delitos y sean impunes en el transcurso del tiempo. ¿Y por qué? Porque la estructura del Estado históricamente había estado robada para poder realizar todo este tipo de delitos, y solo tenían que esperar 10 años para poder burlarse de la justicia salvadoreña. El pasado martes la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo 32 del Código Procesal Penal, donde quedan prescritos, ¿verdad?, los delitos. Es decir, ya los delitos de corrupción ya no van a prescribir, mejor expresado. ¿Esto era de esperarse, doctor? Volvemos al punto, volvemos a la misma pregunta. Algunos dicen que es una cacería de brujas, otros dicen que tienen que estar preocupados por lo que va a empezar a ocurrir. Algunos tienen que preocuparse, que fueron funcionarios y pensaron que ya no se iba a investigar más.
¿Esto cómo lo ve usted, doctor Arturo Méndez Azar? Sí, Medardo, es que nos están sucediendo tantas cosas importantes que como soberano pueblo salvadoreño debemos de acostumbrarnos, porque precisamente esto es el sistema democrático, esta conmoción social constante, especialmente cuando estamos tratando de corregir un pasado que verdaderamente fue nefasto. Ese es otro tema que a mí me toca emotivamente, porque mi equipo de trabajo, que participamos en la Constitución de 1983, desde entonces proponíamos la imprescriptibilidad y proponíamos la retroactividad a nivel constitucional como la alerta para el corrupto. Porque ya había corrupción, pero no como la que se desbordó del 90 para acá, ¿no? Nosotros propusimos de que nunca prescribieran, especialmente los delitos de enriquecimiento ilícito, y que la posibilidad de la retroactividad. En la retroactividad nos dijeron de que era contradictorio con la seguridad jurídica y con el artículo, creo que 15, 16, 17, no, pero por ahí está, de que las leyes no tienen efecto retroactivo, solo en materia de orden público y cuando es beneficiosa para el delincuente. Imagínense, es que en 1950 y 1962 el periodo era 5 años. Era 5 años. Era 5 años. Pero en la 83, como nosotros propusimos la imprescriptibilidad, entonces... Se alcanzó a 10 por lo menos. Entonces, la oligarquía pidió que, aunque sea 10, como las elecciones las dejábamos precisamente cada 3 y 5 años, entonces nosotros dijimos, vaya, pues aceptemos 10, pero nunca nos imaginamos la podredumbre de 30 años con un neoliberalismo. O sea que sí es positivo esa reforma. Claro que es positivo, si es que verdaderamente, acuérdense, es el dinero de nosotros, y especialmente ahora que la diáspora, pues, a mí no me gustó una expresión que dijo uno de estos economistas de la oligarquía, entendiendo como las remesas, la solidaridad internacional. El subsidio, dijo. Sí, a la otra le llamó subsidio, la otra le llamó compensación, no sé cómo, cuando fue un sector que ni siquiera los dejó votar. Por más de 30 años. Y peor ahora en las elecciones del 03, y que ahora parece que ya va la iniciativa de ley. La iniciativa de ley ya la mandó el presidente. Totalmente de acuerdo, y precisamente no deben de prescribir, porque necesariamente, esas son cuestiones de orden público. El acceso a la administración precisamente de los dineros públicos debe por lo menos de tratarse de hacer con base a lo ya previsto en la parte del régimen económico y el régimen de la hacienda pública, lo previsto en la Constitución. Pero así como se dieron las leyes secundarias que son totalmente inconstitucionales, donde permitieron precisamente el abuso para los presidentes, sobre pretexto de inteligencia del Estado y de no sé qué, las partidas secretas y los gastos secretos. No, ya no debe de existir eso. Ya no debe existir de ninguna manera, y debe de haber, como en toda empresa, auditorías correspondientes que alerten al soberano pueblo salvadoreño, en este caso, que es el que aporta estos 7,000 millones que ya va siendo el presupuesto general de la nación, poder controlarlo desde el soberano, precisamente a través de los funcionarios electos popularmente, que el soberano pueblo salvadoreño no está de acuerdo con la propuesta por el equipo ad hoc, en el sentido de que continúe la democracia indirecta. No. Ya a partir de ahora el soberano pueblo salvadoreño debe exigir la democracia directa, hasta para elegir a sus funcionarios, directa en cada comunidad. Ahora ya no hay pretexto, antes porque había una serie de problemas prácticos, ahora ya no hay pretexto. El soberano tiene derecho a elegir sus gobernantes directamente en cualquier parte de la República. Muy bien. Doctor, siempre es un gran gusto conversar con usted. Hemos conversado esta mañana con el doctor Arturo Méndez Azar,
Y gracias, doctor. Su Gracias, comentario Fernando, final de este programa. Gracias, TVO. Sí, gracias. Felicitar a TVO. No hablamos del Bitcoin. Se nos acabó el Bitcoin. No alcanzó para hablar. Pero, ¿y usted ya tiene la billetera? Ya tengo mi wallet, ya tengo mis $30 y ya le pusimos 5 más y ahí están creciendo porque de veras que... Mire, doctor, le voy a hacer una pregunta un poco irrespetuosa. Cualquiera podría pensar que usted a su edad está haciendo solo por dogmatismo, que con todo respeto, ¿verdad? Pero ¿cómo debe de recibirlo los salvadoreños cuando alguien con su edad está claro que eso nos va a llevar a mejores horizontes? Claro. Porque usted no se va a hacer millonario. No, es que yo no estoy pensando. Ni nos vamos a hacer millonarios. De todos modos, ya ni para qué quiero pisto, para qué quiero ser millonario. Pero ¿cuál es su mensaje de esto del Bitcoin? Hoy con el COVID casi me le voy. No. Esta es una herramienta financiera que de veras hay que tener confianza. Miren, hay que ser aventados, los salvadoreños somos aventados y nunca nos va mal. Nos obstaculizan, pero no, de ninguna manera ya agarramos el Bitcoin, pero es una nueva experiencia. Y ahí sí, yo sinceramente creo que Nayib va a saber a dónde anda volando, pero verdaderamente las cosas están funcionando. Ya bastantes negocios están anunciando que van a abrirlo por... O sea, que usted siente que también que este es un nuevo acierto. No, totalmente. Okay. Y primero Dios no vamos a tener problemas. Y si tenemos problemas, pues los problemas son para resolverlos. Muy bien. Gracias, doctor. El doctor Arturo Méndez Azar, con él acabamos esta semana de trabajo de hoy viernes 10 de septiembre del año 2021. El programa queda colgado ahí en todas nuestras plataformas, en el Facebook de TVO, en Twitter, en nuestro canal de YouTube. Ya veo yo a Francisco Peñate contento que ya terminamos la jornada. Allá abajo Cristian y David en producción. Gracias por su sintonía. Nos encanta venir todos los días tempranito para que esté en sintonía de TVO Canal 23. Que el Señor le bendiga.